primero que nada, hay que ver qué onda con filosofía de la historia, porque yo he de admitir que cuando yo entré a la carrera de filosofía y vi que, y primero leí filosofía de la historia, pensé que estaba mal escrito. Dije, no, pues estamos llevando historia de la filosofía, como está al revés, ¿no? Entonces, ¿qué es filosofía de la historia y cómo se distingue de historia de la filosofía? Porque es una disciplina, una parte, una rama separada de esta disciplina, ¿no? Entonces, la filosofía de la historia es la reflexión filosófica respecto a la historia y a la historiografía. Es decir, respecto a los sucesos históricos, pero también a la disciplina de la historia, ¿no? Como fuera del campo de especialidad, le llamamos historia tanto a lo que ha pasado como al estudio de aquello que ha pasado. Pero bueno, cuando ya nos empezamos a especializar, ese estudio se le llama historiografía, ¿no? Entonces, por un lado, la filosofía de la historia se relaciona con la historia y con el estudio de la historia, es decir, la historiografía. Pero la filosofía de la historia no solo estudia esto, se relaciona con distintas disciplinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con historiografía, la filosofía de la historia reflexiona respecto a qué, cómo estudiamos la historia, cómo entendemos la historia, ¿no? Cómo interpretamos la historia, qué significa y cómo es que distintas culturas o distintas corrientes filosóficas o corrientes historiográficas se acercan a la historia, ¿no? Entonces, eh, la filosofía de la historia se pregunta acerca de la historiografía. La filosofía de la historia también se relaciona con la epistemología porque hay una pregunta acerca de cómo sabemos que sucedieron los hechos. ¿Qué conocimientos podemos tener respecto de los hechos de la historia, lo que ha sucedido, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el conocimiento de la historia? ¿Qué pretensiones de conocimiento podemos tener respecto a los hechos anteriores? Entonces, se relaciona con la epistemología porque pues, es el estudio del conocimiento, pero en este caso del conocimiento histórico, cuáles son los alcances. Ahora, se relaciona con la historia, con el devenir histórico, porque pues queremos reflexionar qué significa lo que ha pasado, qué significa el desarrollo de la humanidad, si en efecto es un desarrollo o un retroceso o podemos entender los eventos de X o Y manera. Y entonces para entender a la historia, la filosofía de la historia también tiene que tomar de otros aspectos, como por ejemplo de la antropología. No, si estamos hablando de la historia, por lo general estamos hablando de la historia de la humanidad. Entonces tenemos que preguntarnos qué es la humanidad, qué significa, ¿no? Entonces la antropología filosófica cruza con la filosofía de la historia para entender el devenir histórico. Somos buenos por naturaleza, somos malos por naturaleza. Esto, cualquiera de estas dos o ninguna de estas dos, y esto cómo atraviesa nuestra manera de entender los eventos históricos. Y por supuesto, toda la historia sucede en un espacio y ese espacio lo estudia la geografía. Entonces, también la filosofía de la historia se relaciona con la geografía porque en muchos casos queremos entender la geografía, queremos entender cómo está ordenado el planeta para, para que nos dé pistas acerca de por qué ciertas cosas sucedieron en ciertos lugares y ciertas cosas no. Eh, por su filosofía de la historia a la vez se relaciona con filosofía política y filosofía del derecho, porque muchas veces cuando estamos preguntándonos sobre el desarrollo de la humanidad, nos preguntamos sobre el desarrollo de las civilizaciones y cómo es que esas civilizaciones cómo se organizaron políticamente, cómo estructuraron su sociedad, cuáles son las leyes que establecieron, ¿no? Entonces, la filosofía del derecho es también una pregunta filosófica, ¿no? Y además, muchos que se meten mucho a filosofía de la historia, autores como Hegel y como Marx, para ellos más bien
no es que la filosofía de la historia necesite de filosofía política y filosofía del derecho, sino al revés. Para entender las organizaciones políticas y para entender las leyes de un momento, hay que entender su historia. Y solo a través de entender la historia y todo lo que llevó hasta ese punto, puedes entender por qué las cosas son como son. Filosofía de la filosofía también es otra rama de la filosofía que se relaciona con filosofía de la historia, especialmente con Hegel y con Marx. ¿Por qué? Porque el pensamiento que tiene cada época, que caracteriza cada época, la filosofía que sale de cada época, desde la filosofía de la historia, tiene una causa histórica. ¿No? La gente pensó en estas ideas por las condiciones históricas que estaban viviendo y por los antecedentes históricos que estaban viviendo. Entonces, las ideas filosóficas desde la filosofía de la historia no están separadas del tiempo, sino son representaciones, son manifestaciones de su tiempo, ya sea porque había unos sucesos políticos ocurriendo, porque las condiciones materiales eran tales o porque las mismas ideas tienen su propia historia y no podemos entender a las ideas sin entender la historia de esas ideas y cuáles son las leyes de la historia de las ideas. Y finalmente con la teología. La teología estuvo muy relacionada con la filosofía de la historia, especialmente durante la Edad Media, es decir, ¿por qué? Porque lo podemos ver se ha visto desde dos puntos de vista. Por un lado, porque hay quienes dicen Dios tiene un plan divino y ese plan divino se manifiesta a través de la historia, o por otro lado, a través de la historia podemos entender por qué las religiones fueron como fueron en los momentos en los que fueron, ¿no? Porque cómo se entendió a Dios, a lo divino, a lo espiritual, a través de la historia y cómo es que tiene su propia historia y tiene su propio desarrollo y se relaciona con los demás aspectos, ¿no? Entonces, la filosofía de la historia para quienes somos clavados de la filosofía de la historia, es la más importante de todas las disciplinas. A través de la filosofía de la historia podemos entender el resto de las ramas de la filosofía y de hecho el resto del conocimiento. Entonces, yo estoy del lado de Hegel y de Marx, quienes dicen que quienes toman un acercamiento desde la filosofía de la historia para entender todo lo demás. ¿No? Es decir, si no entendemos las cosas a partir de una filosofía de la historia, a partir de la historia, a partir de una postura, ¿no? Porque para entender la historia necesitamos decir, bueno, pero estamos tomando esta postura de filosofía de la historia. Y entonces, a través de entender las cosas con la historia, las entendemos mejor, porque no las entendemos aisladamente, no naturalizamos cosas y no eternizamos cosas y no esencializamos cosas que más bien son parte de un proceso histórico, de un proceso de distintas civilizaciones, un proceso concurrente. ¿No? Entonces, vamos a ver a través de distintos pensadores, ¿por qué es importante? ¿Qué clase de insights, qué clase de pistas sobre el conocimiento de la humanidad nos da a entender a la humanidad con esta dimensión histórica? Bien, este curso consta de 8 sesiones y pues bueno, naturalmente eh, por eso va a ser limitado, ¿no? Yo podría diseñar una maestría en filosofía de la historia, ¿no? Este, ¿no? A través de un centenar de sesiones en las que podemos profundizar. Pero entonces no vamos a poder ver en estas 8 sesiones la totalidad de la filosofía de la historia. Entonces, vamos a empezar viendo un poquito sobre algunas cosas, algunos orígenes algunas ideas de filosofía de la historia que no vamos a poder entrar de lleno porque vamos a empezar con Kant. Pero, ¿cómo es que influyeron a Kant? ¿Cómo es que influyeron a otros filósofos de la historia? ¿Qué se pensaba acerca de la historia antes de el autor que vamos a ver hoy de lleno, que es Kant? Digo, no tengo acá una imagen de Confucio, pero es como igual, más o menos de la época de Heródoto. Pero Confucio en China
escribe una cosa que se llaman los Anales de Primaveras y Veranos, que son una serie de registros de eventos. Y también los documentos que son registros históricos, eh, y está diciendo, pues pasó esto en esta época, pasó esto en esta otra época, etcétera. Ahora, este tipo de escritos se llaman anales, que son como registros de qué pasó a través de la historia. Y era una manera en la que se escribía la historia, era un acercamiento a la historia, ¿no? Como pues un registro de sucesos. Pero muchos consideran que eso todavía no era historiografía, era nada más un registro. La historiografía, dicen, nace con Heródoto. Heródoto escribe lo que conocemos como las historias. Eh, no hace una investigación sobre las guerras entre los griegos y los persas. Pero más que un registro de eventos, es decir, pasó esto, hubo esta guerra, ganaron estos, se encontraron en este lugar ocurrieron estas batallas y en esta batalla ganaron esto, que sería una manera de escribirlo como anales. Heródoto, la innovación que trae Heródoto es que más bien como que quiere hacer una narración de algo que sucedió. Y además explicar las causas de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué sucedieron estas guerras? ¿Cómo? ¿Por qué ganaron estos? ¿Por qué perdieron esto? Ahora, las explicaciones de Heródoto, digo, aunque se le ocurre, es el primero que se le ocurre escribir la historia así, eh, la manera en la que la escribe le ganó también no solo el título del padre de la historia, también el título del padre de las mentiras. ¿Por qué? Porque conecta los eventos históricos no solo con causas humanas, sino con causas divinas. Conecta eventos históricos con mitología griega. Y entonces y habla de la intervención de los dioses en todos estos sucesos. Dice, bueno, es que a veces, entonces maneja y dice, ¿por qué ganaron estos? Pues en parte tiene que ver con la estrategia militar de estos, pero también intervino Zeus, intervino Apolo en este momento, así. Entonces muchos, digo, por eso, pues muchos leían y dicen, bueno, sí, pero o sea, vamos a ser maduros al respecto, ¿no? Heródoto, digo, se inventó una nueva manera de relatar la historia, pero no le podemos creer a todo lo que dice Heródoto. Entonces, después de Heródoto, su sucesor, Tucídides, como que desarrolla un poquito más el método para hacer la historia, ¿no? Y lo hace cuando quiere analizar la guerra del Peloponeso, es decir, la guerra entre Atenas y Esparta. Tucídides dice, bueno, vamos a hacer bien las cosas, no vamos a caer en los errores de Heródoto. Vamos a narrar, primero vamos a narrar los eventos en orden cronológico. Y pues vamos a agarrar discursos que dieron los distintos personajes de la historia, vamos a registrarlos y a través de ellos vamos a buscar ser neutrales, ¿no? Vamos a buscar no tener estos sesgos que tenía Heródoto, decir, bueno, a ver, vamos a ser lo más objetivos posible, ¿no? Entonces hay una pretensión de neutralidad y hay una crítica a las fuentes. Eh, y decir, pues bueno, pues no vamos a meter a los dioses en sus explicaciones causales, porque pues no, yo no he visto a los dioses intervenir en mis actos. En las guerras en las que yo he estado, los grandes eventos, ahí no estaban los dioses, ¿no? Los dioses tal vez pueden estar en eclipses o en terremotos, ¿no? Y entonces los dioses causan esas cosas, pero no mediante la intervención directa, ¿no? Entonces Tucídides reduce la intervención de los dioses, la teología como parte de la explicación de la historia, ¿no? Entonces, bueno, busca fundar una historiografía a partir de esta nueva filosofía de la historia que es más crítica que la de Heródoto. Luego hagamos un salto que nos gusta hacer a los filósofos de la Grecia antigua a la Edad Media.
Y en la Edad Media siempre nos detenemos con San Agustín. San Agustín escribe La ciudad de Dios, dentro de lo cual relata una historia de la humanidad que es guiada por una divina providencia. La interpretación de San Agustín, claro que es a través y desde los escritos, los evangelios, ¿no? Entonces, esta interpretación a partir de los evangelios y a partir de una postura sumamente católica, sumamente cristiana, ¿no? En este momento que no se habían separado, dice, pues esta historia consiste en que Dios mueve a los gobiernos alineados con la Iglesia Católica y antes alineados con el pueblo de Israel, en contra de los otros gobiernos que están alineados con el diablo, ¿no? Sumamente maniqueo, sumamente católico. Es decir, está la ciudad de Dios, que es la ciudad de los católicos y antes de los judíos, y luego todos los que no son católicos son del diablo. Todos los que no eran judíos en la antigüedad eran del diablo. Entonces los musulmanes, los chinos, los mongoles, todos, cualquier enfrentamiento histórico era visto por San Agustín como un enfrentamiento entre Dios y el diablo, ¿no? Y bueno, San Agustín tenía una interpretación literal de la Biblia. Entonces, pues era muy parecido al acercamiento de Heródoto, pero pues desde una religión diferente. Después de San Agustín, a finales de la Edad Media Europea, pero pues más bien era en la época de oro musulmana, eh, Ibn Khaldun funda la filosofía de la historia. Y empieza siendo muy similar a Tucídides en decir, pues vamos a hacer crítica primero de las fuentes. Pero no solo hay que criticar las fuentes, hay que, cuando se hace historia, dice Ibn Khaldun, hay que criticarnos a nosotros mismos, porque tenemos sesgos de confirmación. Por lo general, cuando leemos algo, no dice la palabra sesgos de confirmación, eso es una palabra moderna que yo estoy metiendo, pero es a lo que se refiere. Dice, Ibn Khaldun, somos más, queremos confiar más en quienes nos caen bien, en quienes dicen lo que nosotros queremos creer y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que ser igual de críticos o más críticos con aquellos que dicen lo que queremos escuchar. Y, y lo que agrega Ibn Khaldun dice, bueno, sí, o sea, Ibn Khaldun es musulmán, pero él no mete a la religión en su interpretación de la filosofía y la historia. Más bien, lo que dice es que las civilizaciones tienen un ciclo de vida como las personas. Eh, y, eh, y existen dos tipos de sociedades en el mundo. Existen las sociedades sedentarias, por un lado, y existen las sociedades, la palabra se me escapa, lo opuesto es sedentario, nómadas, las civilizaciones nómadas. Las civilizaciones nómadas son civilizaciones que viven una vida más ruda y más difícil. Y entonces eso genera a personas más rudas y más fuertes y además genera relaciones entre las personas más fuertes, relaciones de lealtad, ¿no? Y de apoyo mucho más fuertes. Y a esa fuerza de las relaciones Ibn Khaldun le llama asabilla. La asabilla es la fuerza que tiene un grupo social por la lealtad y porque se ayudan entre ellos. Y entonces los nómadas suelen tener más asabilla porque tienen una vida más difícil. Esto lleva a que tarde o temprano los nómadas las civilizaciones, las sociedades nómadas conquistan a las civilizaciones sedentarias porque son más poderosas, son más fuertes, tienen más asabill, pero fundan una nueva civilización, pero esa civilización va a tener un ciclo de vida porque al volverse sedentarias estas sociedades
van perdiendo su asabilla, se van debilitando, la gente se va acomodando en los lujos y se va volviendo más egoísta y se debilita la asabilla de la sociedad y entonces otra civilización nómada que mantiene su asabilla va a conquistar y otra vez va a empezar el ciclo. Ibn Khaldun tiene una visión cíclica de la historia, ¿no? Y lo que más le interesa de esta visión cíclica es la decadencia. ¿Por qué? Porque está en el siglo XIV o el 13, me parece, y está viendo cómo es que la civilización musulmana que conquistó, ¿no? Grandes territorios, ahora está en un proceso de decadencia y, por ejemplo, están perdiendo al andaluz, están perdiendo los territorios musulmanes de lo que hoy en día es España. Ibn Khaldun le preocupa, dice, es por la decadencia de los musulmanes. Éramos un pueblo nómada y ahora nos volvimos muy sedentarios y ahora estos bárbaros europeos están, que todavía tienen su asabilla, están quitándonos territorio porque nos hemos vuelto demasiado civilizados. ¿Había una pregunta por ahí? ¿Qué tal, profesor? Bueno, buenas tardes, ¿verdad? A todos sus compañeros, compañeros. Sí, tenía una duda. He por ahí visto en redes sociales, bueno, a veces son muy reduccionistas lo que vemos en redes sociales. Había una frase que me recordó, no sé si tenga relación, donde dice que tiempos difíciles hacen hombres difíciles y hombres difíciles crean tiempos con abundancia, algo así, y de los tiempos con abundancia crean hombres o mujeres débiles. Me sonó un poco similar. Y la otra pregunta, bueno, más bien ahora sí, una pregunta sería, este término que menciona yo no lo conocía, no sé si exista algún otro término para poderlo, bueno, a mí me suena un poquito a cohesión, pero obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Entonces no sé si exista alguno que me pueda facilitar como conceptualizarlo mejor. Y muchas gracias. Pues digo, esta frase que mencionas, no sé dónde salió, tengo que investigar, pero seguramente es posterior a Ibn Khaldun. O sea, seguramente está inspirado en Ibn Khaldun. Eh, o en alguien que leyó a Ibn Khaldun y luego escribió, ¿no? Y entonces puso esa frase. Ahora, el término asabilla, le puedes decir cohesión, pero no es lo mismo, ¿no? Y en filosofía, pues nos gusta decir el término, o sea, si el término es muy preciso, nos gusta decirlo en el idioma original, ¿no? Y el término asabilla es un término preciso. No es exactamente lo mismo que cohesión. Entonces, por eso yo uso asabilla, ¿no? Al igual que podemos, ¿no? Decir, eh, no hablar de praxis y decimos, pues sí puedes decir práctica, pero no es lo mismo práctica y praxis, ¿no? Entonces, yo por eso, ¿no? Creo que el término preciso es asabilla, pero puedes decir cohesión, pero ya tiene otras implicaciones diferentes que no tiene asabilla y no tiene todas las implicaciones que tiene asabilla, ¿no? Entonces, digo, si les interesa, pues ahí sí hay un video en el canal de YouTube, Filosofía de la Historia, de Ibn Khaldun. Es de los más recientes que hice. Entonces, ahí, digo, no lo he integrado en este curso, espero integrarlo próximamente, pero si les interesa más conocer a Ibn Khaldun. ¿Alguna otra pregunta sobre estos personajes? Bueno, entonces vamos con otros antecedentes más cercanos a Kant, a los que va a hacer referencia Kant directamente. Eh, Me parece que están tomando o ya tomaron filosofía política. Entonces conocerán algunos de estos personajes. Entonces nada más voy a tocarlos para recordar algunos puntos que van a ser importantes para entender a Kant, ¿no? Y el primero, el de la izquierda, es Hobbes, el famoso escritor de El Leviatán. Hobbes dice que estábamos en estado de naturaleza, originalmente un estado de guerra, un estado en donde no había un poder político que nos sometiera,
pero era un estado horrible, un estado donde la vida era brutal y breve, ¿no? Era un estado donde era guerra de todos contra todos y salimos de ese estado de naturaleza creando una constitución, un acuerdo social y dándole poder a el Leviatán, ¿no? Un poder absoluto que nos somete a todos. Un poder violento y un poder amenazante. Pero a pesar de eso, a la vez los estados entre sí, ¿no? Los países, los poderes, los cuerpos políticos siguen en ese estado de guerra entre ellos porque no hay un supraestado y nunca lo va a poder haber. Entonces, aunque salimos del estado de naturaleza entre individuos, seguimos y seguiremos en un estado de naturaleza, es decir, en un estado de guerra entre naciones. Ahora, pues bueno, Hobbes, ¿no? Seguramente escucharon de Hobbes antes de entrar en este curso, seguramente lo escucharon en la prepa, famosísimo, y me parece que es demasiado famoso. Digo, se merece cierta fama, pero como que oculta todo, a todo otra crítica y otra postura que le metió alguna, ¿no? Que criticó o que vio, trató de meter otras posturas o suavizar eso o hacer o complejizar. Entre ellos, la postura del abad de Saint-Pierre, que es la segunda imagen que vemos aquí, que escribe Proyecto para una paz perpetua en Europa en 1703. Abad de Saint-Pierre lee a Hobbes y dice, tiene razón Hobbes, en que los distintos estados se encuentran en estado de naturaleza, pero Hobbes ahí se queda y Abad de Saint-Pierre dice, es necesaria una confederación con poder coercitivo. Si no nos podemos quedar en este estado de guerra entre naciones, es necesario hacer una situación en donde haya un poder coercitivo, un supraestado, y los estados van a querer entrar en esta situación porque la paz traerá beneficios que todo el mundo verá que harán superior a estar en estado de guerra. Entonces, los estados, los príncipes de los estados, ¿no? Porque estamos hablando, ¿no? Antes de que hubiera democracias modernas, ¿no? La democracia era un cuento del pasado de los griegos, ¿no? No había democracias en Europa en ese momento, entonces más bien decían, pues los príncipes, los reyes, los duques, etcétera, verán que conviene tener algo encima de todo eso para mantener la paz. Rousseau entonces lee a Hobbes y lee a la Abad de Saint-Pierre. Y Rousseau dice, bueno, vamos, está interesante lo que dice la Abad de Saint-Pierre, va a escribir, va a editar una versión abreviada y luego Rousseau va a dar una respuesta. Y Rousseau dice, sí, sí sería benéfico el Estado, el supraestado, esta confederación entre naciones, pero la gente no es así. La gente no, no está dispuesta a renunciar a su poder soberano por esos beneficios. La ambición de los príncipes los ciega y no saben lo que les conviene. Entonces, Rousseau dice, está bonita la propuesta del abad de Saint-Pierre, pero no es práctica, es una utopía y no se va a lograr. Ahora, contemporáneo a Rousseau está Voltaire, ¿no? Contemporáneo y cuate de Rousseau, los dos eran unos ilustrados, ¿no? Estaban en ese auge ilustrado, tomando café, emocionándose un montón, hablando de la razón y el poder de la razón. Voltaire escribe un texto también de filosofía de la historia, como si lo hubiera inventado, pero no lo inventa. Pero es que no hace referencia a Ibn Khaldun en ningún momento, aunque ya hay, o sea, por ejemplo, en España, todo el mundo conocía a Ibn Khaldun porque pues, Ibn Khaldun vivió en ese territorio y hay muchas universidades durante la Reconquista, pues ahí estaban los escritos de Ibn Khaldun.
Entonces sí sabían de la existencia de Ibn Khaldun, nada más que no lo referencian, porque Guácala es musulmán, es africano, no lo vamos a... nosotros somos europeos blancos franceses y por supuesto que no necesitamos de sus conocimientos, y entonces mejor nos robamos de sus ideas. Entonces, y pues sí, retoma muchas cosas de Ibn Khaldun. Algo que no mencioné de Ibn Khaldun es que Ibn Khaldun habla de las distintas razas de seres humanos, que más bien viene de Ptolomeo, que habla de cómo en distintas partes del planeta la gente es diferente. Eh, pero lo que agrega Voltaire es como una carga moral a las distintas razas de humanos. Entonces vuelve, o sea, le da un aspecto particularmente racista a esta visión, a división de la humanidad en razas, diciendo, pues hay gente que racialmente es mejor que otras personas. Eh, Voltaire también tiene una interpretación de la historia en donde el sentido de la historia, de lo que se trata la historia, es llegar al siglo XVIII francés. ¿Por qué? Porque el siglo XVIII francés es la epítome de la moral y de la inteligencia. Es decir, toda la historia es un antecedente direccionado hacia la Ilustración francesa. Y la Ilustración francesa es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Es hacia donde iba la historia. Todas las demás épocas y culturas deben juzgarse moralmente con la vara de la Francia dieciochesca, ¿no? Entonces, hace una filosofía de la historia donde toda la historia es un progreso de la humanidad hacia el siglo XVIII francés, ¿no? Es decir, esta es la quinta esencia del eurocentrismo. Enrique. Gracias, profesor. Entonces, ¿eso sería una postura teleológica como tal? ¿O cómo se le puede llamar a ese Sí, es, objetivo? Sí, teleo, ¿verdad? es teleológica, ¿no? Está, y también, pero es una teleología más secular que, por ejemplo, la teleología de San Agustín, ¿no? Que era religiosa. Sí. Preguntan, Enrique, como la Unión Europea y Maya, es la intención de un organismo internacional como la ONU. Me imagino que se refieren a la propuesta de Abad de Saint-Pierre. Sí, la idea de la ONU, ¿no? Digo, la Unión Europea, bueno, los dos tienen una idea similar, ¿no? Hacer un supraorganismo. Ahora, ni la Unión Europea ni la ONU tienen un elemento que estaba indicando el abad de Saint-Pierre, que es el poder coercitivo, ¿no? No es, ninguno tiene ese poder coercitivo que puede obligar a esta paz internacional, ¿no? Pero Kant va a retomar esta idea, entonces vamos a regresar a analizar a la ONU y a la Unión Europea una vez que veamos acá. Y finalmente, antes de llegar a Kant, veamos a Herder, que era colega, alumno y rival de Kant. En esto también una idea de una filosofía de la historia para la formación de la humanidad. Herder mantiene la idea de Voltaire de que la historia consiste en la realización progresiva de la razón y la humanidad. Pero Herder se alinea, dice más bien que el objeto de la historia no, o sea, no tenemos que estar analizando a los estados y a los ejércitos y a las guerras, sino más bien la cultura y la religión. He ahí donde encontramos progreso de la humanidad. Además, hay que entender que para Herder, dice, los diferentes periodos históricos tienen diferencias en conceptos, en creencias y en valores. Y estas diferencias son lo esencial del periodo, son lo que describen a un periodo histórico. Además de que pues hay que estudiarlas desde este aspecto, ¿no? Desde su cultura.
Herder también dice que para entender el tiempo presente hay que entender el pasado. Y es uno de los fundadores de la postura historicista. La postura historicista de filosofía de la historia, las corrientes historicistas de la filosofía de la historia, son aquellas que ven a la filosofía, a la historia como capítulos históricos que llevan a una dirección. El historicismo de Herder veía los capítulos como el primero el patriarcal oriental, luego la época egipcia, luego la época fenicia, luego la época romana, la griega, luego la romana, luego la Edad Media, ¿no? Dividía la historia en capítulos. Y vamos a ver otras posturas historicistas, particularmente la de Hegel y la de Marx, son posturas historicistas, dividen a la historia en capítulos. Pero Kant no está de acuerdo con esto. A Kant no le parece que la historia se divide en capítulos, a Kant no le parece que lo importante de la historia es la cultura, y entonces estaban peleando, ¿no? Este texto que vamos a ver, Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, se encuentra dentro de una controversia que está teniendo con Hegel. Herder también tiene una crítica al eurocentrismo de Voltaire en Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, porque critica justo esta idea de que podemos juzgar al pasado desde el presente. Dice, cada historia, pues cada capítulo de la historia tiene sus propios valores, su propia cultura, y nosotros nada más estamos viviendo un capítulo de nuestra historia. No podemos hacer estos juicios que hace Voltaire. Kant también está en desacuerdo con esta idea y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, ahora sí, antes de entrar con Kant, ¿hay alguna pregunta de cualquiera de estos autores? Bueno, entonces entremos ahora sí con Kant. Idea para una historia universal en sentido cosmopolita. Es publicada en 1784. Es publicada entre las dos primeras críticas. Al mismo tiempo, el mismo año que se publica la fundamentación de la metafísica de las costumbres, es ahí donde enuncia, ¿no?, el imperativo categórico, donde da su explicación de por qué la moral es una cuestión racional. A la vez se publica al mismo tiempo que es la ilustración, que habla del uso público y el uso privado de la razón. Entonces, son un par de ensayos políticos en los que Kant lo que está tratando de hacer, ¿no? Y lo que trató de hacer durante su vida en sentido político era abogar por los valores de la ilustración francesa en Alemania. Bueno, Alemania no existía Alemania, en Prusia. ¿No? Entonces, bien. Este texto, Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, es una respuesta al texto de Herder, ¿no? Quien era alumno de Kant, se pelean. A Kant no le parecía que Herder era, era suficientemente riguroso, ¿no? Era su alumno estrella, era su alumno consentido, y se pelean ensangrentadamente escribiendo estos pamphlets, ¿no? Entonces, en lugar de tener esta postura intercultural que tiene Herder, su postura de Kant es universalista y estatista. De hecho, la postura de Herder podría rayar incluso en el anarquismo. De hecho, pues bueno, seguirán criticándose. Esto es como parte de una pelea que van a tener Herder y Kant por toda su vida. Y pues casi mueren al mismo tiempo ambos, ¿no? Al final de sus vidas se seguían peleando. Digo, conocemos más, Kant terminó siendo más famoso por sus críticas, ¿no? El rigor que tienen sus críticas.
Pero Herder, pues más bien la discusión que tiene con Herder es más en este sentido histórico, en este sentido político. ¿Cuál es la estructura de este texto? Pues este texto consiste en una introducción y 12 principios. En la introducción dice de qué se trata el texto, ¿no? Habla del hilo conductor de la naturaleza y justifica una postura desde el punto de vista epistemológico. Y luego tiene 12 principios que yo dividí en 3 grupos. Del principio del 1 al 4 habla del desarrollo de la razón como la disposición natural de la humanidad. Del 5 al 7 dice que esto lleva y llevará a una determinada configuración estatal y mundial. Y del 8 al 9 habla de por qué es factible e importante creer en esto, creer, ¿no? Sus argumentos de por qué no solo es bueno, no solo es correcto, sino es buena la postura que está poniendo Kant. Entonces, comencemos con la introducción. Y en ello está esta frase, dice, al margen del concepto que uno pueda forjarse con un propósito metafísico sobre la libertad de la voluntad, sus fenómenos, las acciones humanas, se hallan tan determinados como cualquier otro suceso natural según leyes universales de la naturaleza. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que por un lado tenemos libre albedrío, ¿no? Este propósito metafísico de la libertad de la voluntad, o el libre albedrío, y por otro lado, tenemos a la naturaleza, las acciones humanas. Resulta que, ¿no? Acá parecería haber una contradicción. Parecería que o el mundo natural es determinista o somos libres y tenemos libre albedrío. Pero dice Kant, no, al final de cuentas no son incompatibles el libre albedrío y las leyes de la naturaleza. Aunque a nivel individual las acciones son impredecibles, en conjunto siguen leyes naturales. Por ejemplo, no sabemos si fulana y perengano se van a dar cuenta y juntarse por fin, ¿no? Se van a dar cuenta que se gustan mutuamente y se van a juntar y van a tener un bebé y en qué momento va a pasar esto, en qué orden, ¿no? No sabemos eso. Eso está de acuerdo al libre albedrío de cada uno de ellos. Lo que sabemos es que en 2019 en México iban a haber alrededor de 2 millones de nacimientos. No podemos predecir el nacimiento de un bebé porque está determinado por el libre arbitrio. O sea, es impredecible si van a ser un bebé. Pero si nos hacemos para atrás y vemos el todo, sí podemos predecir aproximadamente cuántos bebés van a nacer en un país en un año específico. Entonces, aunque la acción individual es libre, la acción colectiva, el colectivo de las acciones, está sometido a las leyes de la naturaleza y es predecible. Entonces, del mismo modo, tanto pueblos como individuos trabajan sin saberlo, guiados por un hilo conductor de la naturaleza. Aunque somos libres, en colectivo, seguimos el hilo conductor de la naturaleza. Entonces, establece esto primero. Luego dice, vamos a ver si logramos encontrar un hilo conductor para diseñar una historia semejante, y semejante habla de las leyes de Newton y de Kepler, dejando en manos de la naturaleza el engendrar al hombre que habrá de componerla más tarde sobre esta base. ¿A qué se refiere con esto? Dice, así como Kepler describió matemáticamente las órbitas de los planetas, y luego Newton explicó por qué los planetas siguen esas órbitas, Kant va a describir el movimiento de la historia esperando que alguien más lo explique, ¿no? Entonces Kepler hizo, ¿no? Sus observaciones
y vio una regularidad en los movimientos de los astros. Y dijo, esta es la regularidad. Yo no sé por qué se mueven así, pero así se mueven. Así podemos predecir los movimientos de los astros. Y luego Newton construyó la teoría de la gravedad que explica los movimientos descritos por Kepler. Entonces, en esta relación, Kant se está poniendo en los zapatos de Kepler. Dice, yo lo que voy a hacer es describir el movimiento de la historia. Y ya en el futuro, alguien va a explicar las leyes que dan razón a este movimiento de la historia. Entonces, Kepler estaba asumiendo que había unas leyes de los movimientos de los astros, aunque él no las conocía, pero sabía que lo que sucedía con estas leyes eran estos movimientos. Y lo mismo va a hacer Kant. Va a asumir que hay un plan de la naturaleza que actúa de acuerdo con reglas. Y alguien más va a tener que explicar por qué y cuáles son estas. Y bien, Kant va a ser después el que va a tratar de explicarlo con la tercera crítica, la crítica del discernimiento, cuando describe cómo podemos hacer este juicio teleológico, entender el fin de la naturaleza. Digo, eso no lo vamos a ver aquí. También tengo unos videos al respecto, son los videos menos populares, porque es complicadísimo el texto de Kant de la crítica del discernimiento, pero si se terminan clavando mucho con esto, les invito a ver esos videos. Bien, entonces, esto es la introducción. No dice Kant, ¿de qué se trata este texto? De ver las leyes, el plan de la naturaleza, que es la ley del movimiento de la historia de la humanidad. Entonces ahora veamos los principios. El primer principio es, todas las disposiciones naturales de una criatura están destinadas a desarrollarse alguna vez completamente y con arreglo a un fin. Y entonces para justificar este principio, Kant va a hacer una justificación trascendental. Dice, es que si este principio no fuera verdadero, se contradeciría el principio teleológico de la naturaleza. La naturaleza tiene fines, pone disposiciones naturales para que se desarrollen, y si no estaban destinadas, entonces no habría un principio teleológico, y sin un principio teleológico, la naturaleza no tendría leyes. Esa es una justificación trascendental, porque está diciendo que este principio es condición de posibilidad del conocimiento. Si este principio no fuera correcto, no podríamos conocer. Eso es un principio trascendental, es una justificación trascendental. Kant es famoso por sus justificaciones trascendentales. Ahora, hay quienes dicen que las justificaciones trascendentales no son argumentos adecuados. De hecho, los argumentos trascendentales son falacias de petición de principio. Pero Kant utiliza la argumentación trascendental. Es parte de su manera de razonar. Dice, pues a ver, conocemos, entonces, ¿qué necesitamos para conocer? Y para entender a la naturaleza, tenemos que entenderla como que tiene fines, como que tiene fines específicos. Por ejemplo, para entender el cuerpo humano, necesitamos entender que los distintos elementos del cuerpo humano tienen una finalidad. El estómago es para, ¿no?, descomponer la comida. Los intestinos son para absorber los nutrientes. Los pulmones son para respirar.
el corazón es para bombear sangre. Para eso son. Si no entendiéramos para qué son, si no entendiéramos la finalidad de los distintos, no entenderíamos el cuerpo humano. Entonces, la naturaleza tiene una finalidad para cada uno de los órganos del cuerpo. Si no entendemos la finalidad de los órganos del cuerpo, no entendemos al cuerpo. Entonces, en ese sentido, funciona la argumentación trascendental. Sin una finalidad, no entendemos a la naturaleza. Sí, lo que dice Rodrigo Hernández es correcto. Lo que quiere decir Kant es que estamos predispuestos por fines que son leyes naturales y tenemos que realizarlos. Así es. ¿Por qué? Porque si la naturaleza no actuara de acuerdo con fines, no entenderíamos nada. Entonces tenemos que entender a la naturaleza como una cosa que funciona de acuerdo con fines. Sí, sí, es similar a la teleología de Aristóteles, solo que la manera en que Kant justifica la teleología es de manera trascendental y Aristóteles no justifica su postura teleológica. Aristóteles nada más dice que así son las cosas, que tienen fines, que hay finalidades y que así funciona el mundo. Y Kant dice, no, pues es que más bien, si no hubiera finalidades, si la naturaleza no existiera de acuerdo con fines, no la podríamos entender. Entonces, tenemos que entender a la naturaleza. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Va. Bien. El segundo principio dice, en el hombre, como única criatura racional sobre la tierra, aquellas disposiciones naturales que tienden al uso de su razón solo deben desarrollarse por completo en la especie, más no en el individuo. Entonces, como seres humanos, tenemos disposiciones naturales similares a las de los animales, ¿no? No, o sea, ¿qué quiere decir disposiciones naturales biológicas? Tenemos que comer, tenemos que desarrollar nuestros órganos, crecer, multiplicarnos, etcétera, buscar sobrevivir. Pero tenemos otras que tienen que ver con el uso de la razón. Mientras que nuestras disposiciones naturales animales, como todas las disposiciones naturales animales, se desarrollan en el individuo, esta específica, las disposiciones que tienen que ver con el uso de la razón, se desarrollan en la especie. No, cada individuo no termina de desarrollar la razón. El desarrollo de la razón es a través de la especie, no a través de los individuos. Ahora, la razón, además, funciona al tanteo. Tenemos que ir como experimentando distintas opciones para entender las cosas, para encontrar el verdadero uso de la razón. Por eso es que se desarrolla a través de la especie, porque tenemos que ir experimentando distintos caminos. No nos alcanza la vida para lograr todos los propósitos de la razón. Por eso, el desarrollo de la razón se logra a nivel de la especie. Este mejoramiento, entonces, a nivel de la especie, debe ser nuestra finalidad. Si no, no tendríamos que entender a la naturaleza, no podríamos entender a la naturaleza. La naturaleza sería un sinsentido, ¿no? Entonces, primer principio, todas las disposiciones de la naturaleza están destinadas a su realización. Segundo principio, esta disposición, que es el uso de la razón en la humanidad, se desarrolla en la especie, no en el individuo.
Tercer principio. La naturaleza ha querido que el hombre extraiga por completo de sí mismo todo aquello que sobrepasa la estructuración mecánica de su existencia animal y que no participe de otra felicidad o perfección que la que él mismo, libre del instinto, se haya procurado por medio de la propia razón. Es decir, la naturaleza quiere que desarrollemos la razón, quiere que sobrepasemos todo, o sea, nuestra estructuración mecánica. Tenemos que superar el instinto animal. La naturaleza no hace nada en vano. El desarrollo de la razón, la capacidad de desarrollar la razón, no está ahí en vano, de acuerdo con Kant. La naturaleza nos ha dado la razón y nos ha dado la libertad para que las usemos. También nos ha hecho de tal modo que gracias a que tenemos uso de la razón, todo lo que podamos obtener, lo obtengamos por nuestro propio mérito. Nos lo ganemos porque lo obtuvimos mediante la razón. Dice, es que parecería raro. ¿Por qué? Por ejemplo, parecería raro que la humanidad se esfuerza en mejorar las cosas para las generaciones futuras. La humanidad, dice Kant, va constantemente mejorando a la sociedad, haciendo a la sociedad más pacífica, más próspera. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos haciendo las cosas para generaciones futuras? Dice, pues porque es parte de el uso de la razón. Queremos hacer al mundo un mundo mejor. En esta segunda parte de esta oración dice que no participe de otra felicidad o perfección que la que él mismo, libre del instinto, se haya procurado por medio de la propia razón. Esto está reflejado en este otro texto que también publica en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ahí Kant dice que nosotros no estamos hechos para ser felices, que no tenemos esa finalidad. Estamos hechos para ser merecedores de la felicidad. La ética no consiste en ser felices, a diferencia de lo que diría, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles la ética, el actuar bien, tiene como finalidad la felicidad. Para Kant dicen, no, claro que no. Actuamos bien para ser merecedores de la felicidad. Y entonces, si vamos a participar de una felicidad, lo vamos a hacer de una felicidad de la que seamos merecedores. Y ser merecedores de felicidad significa actuar de acuerdo con la razón, es decir, actuar éticamente, moralmente. Entonces, si vamos a actuar de acuerdo con la razón, pues vamos a llegar a actuar de acuerdo con la razón eh, a través de la especie. Tal vez no, la humanidad no llegue a esa época de la felicidad de nuestro tiempo. Tal vez llegará en el futuro, pero llegaremos a ser merecedores de la felicidad en el futuro mediante el uso y el desarrollo de la razón. Enrique, parece una postura muy antropocéntrica, es 100% antropocéntrica, ¿no? Separa al ser humano de los distintos animales.
¿no? El ser humano es especial. Los otros animales son mecanísticos, son ¿no? Son una cosa inferior porque nosotros somos la única especie racional y entonces, por lo tanto, la única especie con la capacidad de ser buenos y la capacidad de desarrollarnos. Los demás animales ahí existen en una vida individual. Nosotros tenemos una existencia a nivel de especie y es una existencia moral. Entonces, sí, Kant es 100% antropogénico. O sea, la naturaleza quiere que trascendamos nuestros instintos a través de la razón. Sí, por supuesto. ¿No? La naturaleza tiene un plan especial para la humanidad, diferente del plan que tiene para cada uno de los animales. ¿No? O sea, un león en la naturaleza es un león terminado. Ya hizo todo, o sea, ya llegó al nivel de lo que puede llegar un león y cada león tiene que llegar a ese nivel, pero un ser humano no está terminado. Terminará a nivel de la especie cuando termine el desarrollo de su razón. Como los otros animales no tienen razón, pues no necesitan este largo camino que la humanidad necesita. Sí, dime, Enrique. Gracias, profesor. En el último principio, bueno, el tercer principio, el último al que hemos llegado, tengo una duda, es que me confunde un poco cómo podemos hablar de algo tan elevado como la razón, ¿verdad? Bueno, elevado entre comillas, para servir de medio de algo que a mí me pareciese en algún momento más sencillo o más simple, como es un estadio, una emoción, como la felicidad. A menos que yo esté cayendo en un error de que Kant considere la felicidad como algo totalmente distinto a un sentimiento, una emoción o un estadio. O sea, me parece un poco, pues me confunde un poco eso. No sé. Gracias. Ujú. Sí, está interesante tu pregunta, porque recordemos, tal vez no fui tan claro, que no se trata, o sea, la razón no es un medio para la felicidad, es un medio para merecer la felicidad. Y ya el merecer la felicidad significa ser buena persona. Entonces, y eso ya es más complicado, ¿no? Entonces, así tal vez haga más sentido. Eh, Porque además, como que esta felicidad meritoria no es la felicidad que se puede tener un animal, o sea, no es un placer terrenal, ¿no? Es algo más allá, es algo más elevado. Entonces, en ese sentido, es como Kant, ¿no? Utiliza, pero además entendemos como el uso de o sea, usamos la razón no para obtener felicidad, o ni para ser merecedores de la felicidad, sino porque sí, porque la razón nos indica que seguir la razón es un deber, porque es racional. Y así nos volvemos merecedores de la felicidad. No nos volvemos merecedores de la felicidad queriendo ser merecedores de la felicidad, sino actuando de acuerdo a la razón y queriendo actuar de acuerdo a la razón, de acuerdo al deber que la razón nos revela. No sé si con eso queda más claro, o si hay alguna otra pregunta al respecto, Enrique. Sí, ya me quedo, sí, ahora que lo mencionan, me queda más claro. Más bien creo que también un problema que tengo es que me suena un poquito, no autoritario, pero sí como un poquito, como que la cosa tiene que ser así. Y digo, no soy romanticista, romántico de que también los sentimientos y otras cuestiones que no necesariamente sean la razón,
pues pueden traer también cuestiones de un comportamiento bueno, ¿verdad? Pero sí me suena como muy rígido. Entonces, pero sí, ya lo entendí mejor. Gracias, profesor. Sí, es sumamente rígido. O sea, Kant es el más rígido de todos. O sea, es estricto. Kant dice, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que un panadero que da un precio correcto a sus clientes, o sea, no los está sobrevendiendo, si lo hace porque le caen bien sus clientes, porque le sale del corazón, no es, no lo está haciendo, esa no es una buena acción. La buena acción se juzga de acuerdo al principio de la actuación. Y el principio tiene que ser correspondiente al imperativo categórico. El imperativo categórico de Kant dice que actúa de acuerdo a que tu máxima puedas querer que sea universalizable. Es decir, que yo quiero esto y también quiero querer que todo el mundo quiera eso. Entonces, yo quiero darte este pan al precio justo, porque yo también quiero que todo el mundo quiera darme pan o darle a todo el mundo pan al precio justo. Entonces, si yo te doy el pan a precio justo por esa razón, estoy actuando de modo moral, de modo bueno. Pero si te lo doy porque me caes bien, porque me gusta verte feliz, porque quiero que la gente tenga pan, no estoy actuando correctamente. Esa es una paradoja eh, que pues muchos han detectado, ¿no? Los críticos de la ilustración de decir, ok, entonces parecería que si queremos ser buenos en sentido kantiano, tenemos que odiar a la gente, porque si queremos a la gente, si les tenemos cariño, entonces vamos a actuar de acuerdo con ese cariño y no vamos a ser buenas personas. ¿Por qué? Porque Kant dice tenemos que actuar de acuerdo con el deber, tenemos que ser 100% racionales. La moralidad es una postura racional, ¿no? Entonces sí, o sea, se revela Kant como alguien sumamente, está tratando de imponer, parecería que está tratando de imponer un bien, pero dice, no lo tienes que hacer porque yo te digo, eso tampoco estaría bien, sino porque estás convencido tú de que esto es lo correcto, por deber, porque la razón te ha revelado que esto es lo correcto. A mí no me hagas caso, yo te lo estoy explicando, pero no los digas porque yo lo digo, no me hagas caso a mí, hazte caso a ti, a tu capacidad racional de entender qué es lo bueno. ¿Por qué? Porque eres un humano y como humano tienes la capacidad de tener razón. Los animales también tienen sentimientos, tienen inclinaciones subjetivas. Si haces las cosas por inclinación subjetiva, no eres diferente a un animal, ¿no? Es la postura de Kant, sumamente estricta, ¿no? Pero sí, esta intuición que tuviste es correcta. Cuando somos merecedores de la felicidad, ¿qué o quién nos da la felicidad? Buena pregunta, Rodrigo. Vamos a llegar a ello. Este, al final de este texto, eso es lo que se va a revelar. Bien, entonces, tercer principio, listo. Cuarto principio. El medio del que se sirve la naturaleza para llevar a cabo el desarrollo de todas las disposiciones es el antagonismo de las mismas dentro de la sociedad, en la medida en que ese antagonismo acaba por convertirse en la causa de un orden legal de aquellas disposiciones. ¿Qué está diciendo? Entonces, hay un antagonismo de las disposiciones de la humanidad. Queremos, la naturaleza nos ha puesto disposiciones, pero estas disposiciones no se alinean, sino que se contraponen. Pero
esta contraposición de nuestras disposiciones, que estamos buscando cosas que son incompatibles entre sí, produce un orden legal. O sea, ordena mediante leyes a nuestras disposiciones. A esto Kant le llama la insociable sociabilidad. La insociable sociabilidad es esta aparente paradoja de nuestra humanidad, que es que a la vez tenemos una propensión para vivir en sociedad. Queremos vivir juntos, no queremos vivir de manera aislada, queremos estar unos con otros. Somos seres sociales, pero a la vez queremos someter a los demás y queremos que no nos sometan los demás. Hay una hostilidad en nosotros que amenaza a la sociedad. Somos sociales, pero somos tóxicos. Entonces, nos queremos juntar, pero nos queremos someter. Esas dos disposiciones, esa disposición para unirnos, pero para intentar someternos y evitar que nos sometan, es la insociable sociabilidad. Y esa es la causa del orden legal de esas disposiciones. Hay que ordenar mediante leyes, tenemos que decir, pues bueno, ¿qué hacemos con estas contradicciones? Sin esta contradicción, viviríamos una vida relajada, armónica y conforme. Si no nos quisiéramos juntar, pues cada quien diría, pues bueno, soy libre en mi individualidad, en mi singularidad aislada. Yo estoy ahí en el bosque por mi cuenta, nadie me va a someter, ahí estoy y ahí voy a vivir feliz. Si nada más si no tuviéramos la disposición para vivir en sociedad. Pero si tuviéramos la disposición para vivir en sociedad, pero no esta hostilidad, entonces viviríamos en sociedad y todos viviríamos de manera armónica. Diríamos, sí, nadie quiere someter a nadie, todo mundo quiere estar juntos, estar contentos. Y dice Kant, eso sería problemático. Ambas posibilidades son problemáticas porque sería una vida conformista que no desarrollaría nuestras disposiciones. Sí, como dice Enrique, sería aburrido. No, pero no desarrollaríamos las disposiciones de la naturaleza, no desarrollaríamos la razón. Viviríamos ahí como animales. Entonces, la naturaleza puso en nosotros esta confrontación, este antagonismo y esta sociabilidad. Eso va a hacer que nos desarrollemos como humanidad. Quinto principio. El mayor problema para la especie humana a cuya solución le fuerza la naturaleza es la instauración de una sociedad civil que administre universalmente el derecho. ¿No? Entonces, ¿a qué nos está llevando esta insociable sociabilidad? A una sociedad civil que administre de manera universal el derecho. El término que utiliza Kant en este momento es Gesellschaft. Entonces, cuando entiende sociedad civil, entiende Gesellschaft, que significa asociación de individuos. Y lo eligió, a diferencia de Gemeinschaft, que es comunidad. Entonces, Kant entiende a la sociedad como una asociación entre individuos. El objeto de la humanidad es tener una asociación entre individuos con derecho universalmente administrado. Y para esto necesitamos el mayor antagonismo y la mayor libertad. Necesitamos una sociedad que limite este antagonismo
para que haya la mayor libertad. Y la manera de hacer esto es mediante una constitución civil perfectamente justa. El tener la mayor libertad bajo leyes exteriores. Leyes que una imposición externa, pero una imposición que nos dé la mayor libertad posible y que se administre el derecho de manera universal, es decir, una constitución en la que los derechos sean universales, todos tengan los mismos derechos, para que todos tengan la mayor libertad. Pero, digo, una libertad en la que podamos continuar con este antagonismo. Porque dice Kant, toda la cultura y el arte que adornan a la humanidad, así como el más bello orden social, son frutos de la insociabilidad. Kant dice que todos estos fenómenos culturales son porque entre nosotros estamos compitiendo como árboles que compiten por tener la luz del sol. Gracias a que los árboles compiten entre sí por tener luz del sol, es que crecen tan alto. Quieren ponerse un árbol encima del otro, tapándole, obteniendo la mayor cantidad de luz del sol y tapándole la luz a los demás. Entonces eso hace que todos los árboles crezcan y crezcan. Pero eso es lo que hace que nosotros como humanidad nos desarrollemos, hagamos cultura, hagamos todas las cosas que hacen grande y bella la humanidad, todas esas cosas de las que quiere hablar Herder y que quiere analizar, suceden gracias a la insociable sociabilidad, a nuestra necesidad de unirnos y de buscar someternos. Enrique. Sí, profesor, una pequeña duda ahora de este quinto principio. ¿Qué riesgo hay, por ejemplo, con las sociedades que puedan no entrar en estas categorías? Porque también me suena, pues, no me suena tan, o sea, no es que sea como un poquito, o sea, que haya un riesgo de que se pueda tomar dictatorial lo que están mencionando, pero si somos realistas, pues no todas las sociedades humanas se desarrollan o son tan altas o tan bajas como los árboles, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿qué riesgo hay con aquellas sociedades que no se amolden a lo que está mencionando Kant? O sea, que no tengan la misma posibilidad de alcanzar en esta carrera por el derecho universal o ¿qué pasaría con ellas? ¿No es un riesgo? O sea, ¿no podría caer este pensamiento en un extremo donde pudiese haber incluso limpiezas de aquellos sociedades que no estén a la altura de lo que se está planteando? ¿O a lo mejor es ya muy exagerado? Entonces, una limpieza como limpieza étnica no sería algo que Kant abogaría. Bueno, espero que no. Eh, pero la destrucción de las sociedades que no están en este nivel es parte de este proceso de la insociable sociabilidad. Se destruyen sociedades, más bien se destruyen constituciones de sociedades, organizaciones políticas de sociedades, y se van volviendo a construir, ¿no? Es decir, una todavía no es, bueno, esto es 80 y algo, ¿verdad? Todavía no, todavía no estamos en las guerras napoleónicas, pero para allá va. Y lo que sucede con las guerras napoleónicas es un ejemplo de esto. El, Francia, ¿no? Se va construyendo y crea una nueva constitución civil y aplasta a los demás países. Y no quiere decir que los demás países, que desaparezcan los alemanes y los rusos, y no sé qué, sino que desaparece su orden político. Y lo que sucede es que se vuelve a construir un nuevo orden político en estos países, un orden político más
más avanzado. Entonces, este es el sentido en el que lo está viendo Kant y lo están viendo los europeos en esta, y así lo vamos a ver también con Hegel. Hegel ya es posterior a las guerras napoleónicas, entonces va a incorporar esto a su visión. Pero destruir el orden, o sea, lo que se destruye es el orden político y se construye un nuevo orden político en las sociedades. Y eso es necesario y correcto. Pregunta Rodrigo, ¿la naturaleza pone antagónicos para obligarnos a evolucionar? Así es, ¿no? Para obligar a desarrollar nuestras disposiciones. En particular para obligarnos a desarrollar la razón. Este principio suena más dialéctico. Pues sí, es o sea, porque se basa en este antagonismo de clase. Digo, de disposiciones, perdón, no de clase, eso es Marx. Este, bien. Sigamos con el sexto principio. Este problema, el problema es el de la generación de una sociedad civil que administre universalmente el derecho. O sea, hacer una sociedad civil que organice universalmente el derecho. Ese es el problema. Este problema es al mismo tiempo el más difícil y el que más tardíamente será resuelto por la especie humana. O sea, cómo establecer una organización política, un cuerpo político que haga así, que sea universal. ¿Por qué es tan difícil este problema? Porque abusamos de nuestra libertad. Queremos leyes, cada quien quiere leyes que limiten a todos, pero no nos limiten a nosotros. Y entonces necesitamos a un señor que quebrante nuestra voluntad. Pero este señor no tiene que ser como Sauron con el anillo único que someta a todo mundo. Este señor tiene que ser justo por sí mismo, tiene que tener conceptos correctos acerca de la naturaleza de una constitución correcta y tiene que tener una experiencia muy grande entrenada por la historia, ¿no? Entonces, pues es un problema, ¿no? O sea, como todos queremos limitar a la sociedad, ¿no? Si todo el mundo hace una constitución así de, a ver, Enrique, tú haz tu constitución. Dice Kant, pues Enrique va a decir, bueno, en este país, Enrique es el rey de todo el mundo, Enrique puede hacer lo que quiera y todo el mundo tiene que servirle a Enrique. Y entonces, bueno, ok, no, pues está difícil. Si se lo decimos a Milcar, también va a estar en esta situación. Si se lo decimos a Maya, también va a ser lo mismo. Entonces, necesitamos que alguien nos someta a todos, pero que sea alguien que sí sea justo por sí mismo, ¿no? Y que además sepa cómo hacer la constitución, que sea competente, ¿no? Que sea buena persona y que sea competente y que sepa además todo lo que ha pasado a través de la historia. Y pues no puede ser un extraterrestre, un alienígena, un dios, etcétera. Pues eso no existe, ¿no? Dice un rey filósofo. Sí, pues sí, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Quién? Ni Kant. Ni Kant es el rey filósofo. Él ni siquiera está diciendo yo. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Necesitamos alguien que escribir una constitución perfectamente justa, pero pues nosotros no, o sea, nosotros individuos somos seres limitados, egoístas. ¿Quién? Séptimo principio. Entonces, el problema del establecimiento de la constitución civil perfecta depende a su vez del problema de la reglamentación de las relaciones interestatales y no puede ser resuelto sin solucionar previamente esto último. Y esto está muy interesante. Porque se está oponiendo a esta idea de que primero arregla las cosas en tu casa y luego arregla y luego vemos qué está pasando alrededor. Dice, es que son concurrentes. Arreglar, hacer una constitución nacional perfectamente justa y organizar la relación entre estados de una manera justa son problemas que se tienen que solucionar al mismo tiempo. Sí, Hobbes tiene razón en que la insociable sociabilidad aplica entre estados. Pues los estados tenemos que estar conviviendo, los distintos países tienen que convivir juntos. Y entonces estamos en estado de guerra porque no hay un cuerpo supraestatal que someta a todos.
Pero entonces tenemos distintas guerras. Pero lo que sucede con las guerras, la consecuencia de las guerras, es que al final de una guerra se reconfigura internamente cada nación y se tiene una nueva constitución civil. Y entonces desaparecen los cuerpos políticos, lo que estaba mencionando yo antes en respuesta a tu pregunta, ¿no? Entonces, en las guerras pasa esto. Y entonces, la reconfiguración de la constitución no sucede, no es un proceso interno, es un proceso externo. Dos países, ¿no? Se levantan, empiezan a tener una guerra y entonces el que gana hace que el que pierda tenga que reconstituirse políticamente. Dice, esto va a llevar eventualmente a que se reconfigure una relación entre estados para hacer una confederación entre pueblos. Y entonces en esto le llama el fedus anfictionum, una alianza entre vecinos, que es un término referido a una alianza, una asociación entre tribus griegas y que luego fue entre polis griegas. Entonces, perdón. Y pues bueno, este texto de hecho inspiró al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, ¿no? Como posterior a las independencias latinoamericanas con Simón Bolívar para establecer esta confederación entre pueblos latinoamericanos. Falló, ¿no? Ese era el sueño bolivariano. Pero el sueño bolivariano era un sueño kantiano, ¿no? Una confederación entre naciones. Digo, la Organización de los Estados Americanos podría verse tal vez así, excepto que es muy, les sirve a los intereses de los de Estados Unidos, entonces no tanto, pero pues puede ser. Bien. Ahora, ¿cómo hacer esta confederación entre naciones? ¿Cómo se llega a esta confederación entre naciones? Podríamos asumir que por casualidad se llegue a esta configuración después de varios intentos, ¿no? Hay guerras, se crean nuevas, o sea, se termina una guerra, se crea una nueva constitución, y luego, pero esa constitución no fue adecuada, entonces se crean tratados de paz y los tratados de paz no fueron suficientemente correctos, y entonces eso lleva a otra guerra que termina en creando nuevas constituciones, pero constituciones que no llevan a este estado Anfictionicum, y entonces guerra tras guerra tras guerra, eventualmente por casualidad se llega a esta configuración de estados entre naciones. Pero eso implicaría que que la historia no tiene ningún sentido y que todos los progresos se terminan destruyendo. Entonces no se va a llegar por casualidad a esta confederación entre naciones. ¿No? Y dice Kant, sí, además tenemos que entender que el plan de la naturaleza nos llevó del estado salvaje al estado civil. Entonces no podemos admitir que la naturaleza nos va a dejar en estado salvaje entre naciones, que observe una finalidad en las partes, pero no en el todo. Entonces, lo mismo que nos llevó a salir del estado salvaje al estado civil, nos va a llevar del estado de guerra al estado cosmopolita, a esta confederación entre naciones. Y entonces aquí Kant regresa y dice, bueno, pues hay quienes ya pensaron en esto. Esta confederación entre naciones no es mi idea, ya la habían pensado. La pensó el abad de Saint-Pierre y la pensó Rousseau, ¿no? ¿Cuál es el problema? No, digo, Rousseau y Saint-Pierre tenían un problema en su argumentación, ¿no? Les recuerdo qué decía cada uno. El abad de Saint-Pierre decía, va a haber una confederación entre naciones con poder coercitivo. Y las personas, los príncipes, los jefes de cada estado, se van a unir a esa porque van a ver que les conviene. Y Rousseau dice, no, claro que no, son unos ambiciosos que no van a observar que les conviene, que no van a
a que no van a conceder su libertad, su soberanía, para unirse a una confederación, a un poder más grande que ellos. Dice Kant, estos dos se equivocan. Lo que pasa con Saint-Pierre y con Rousseau es que no habían visto que no se trata de buenas o mala voluntad, de buena o mala voluntad de los príncipes. A pesar de sus ambiciosas intenciones, la naturaleza los va a obligar a establecer este cuerpo político. Rousseau tenía un poco de razón al preferir el estado salvaje a la situación de guerra constante, pero no había visto que el punto final de la civilización iba a ser un punto mejor que el estado de naturaleza. Rousseau también tenía razón, dice Kant, en que estamos exageradamente civilizados y nos falta estar moralizados. Esto Rousseau lo dice eh, en el primer discurso, el discurso sobre las ciencias y las artes. Dice Kant, pero no había visto que la moralidad también se va a lograr mediante la civilización. Dice Kant, Rousseau opone civilización y moralidad y no se da cuenta que la civilización también va a llevar a una moralidad. En el estado cosmopolita se va a lograr esta moralidad cuando los estados muevan sus esfuerzos de la guerra a la moralización de la ciudadanía, pero lo van a hacer porque les conviene. Lo van a hacer no por buena intención, sino porque por su propia seguridad van a establecer este cuerpo político supranacional, para detener las guerras que están ocurriendo. Dice Enrique, quizá la solución sería evitar administrar o mandar a los hombres y desviarlo a administrar y mandar sobre las cosas como el marxismo. No entiendo a ver, explícanos. Es que era un comentario del punto anterior sobre Ah, que había un problema en Kant, ¿no? Para mandar a los hombres. Pero sí, más bien te quisiera hacer un pequeño comentario que me recordó esto que estaba mencionando y que tiene que ver con algo supranacional, la guerra y sobre los errores que mencionaba Kant de estas personas. Me acordé de, por ejemplo, el ejemplo de la Unión Soviética. Hay un texto donde Trotsky hablaba de que los obreros alemanes iban a saber que les convenía estar unidos con los obreros de la Unión Soviética por un interés de clase y por humanidad, y que era muy probable que pues se uniesen, ¿no? al Estado supranacional que era la URSS. Sin embargo, esto en la realidad no pasó porque, como bien mencionaban en la crítica, pues bueno, no necesariamente por eso, pero es muy similar, pues los obreros alemanes encontraron que era para ellos más convincente a lo mejor el discurso nazi, desgraciadamente, ¿no? Están más ideologizados, no tienen la conciencia, pero me recordó ese ejemplo, era el único comentario que quería hacer, profesor. sí, entonces, creo que profundizar en este punto que dijiste es complicadísimo y no llevaría clases y clases, pero sí, eh, eh, y ha sido un problema de la historia de la política, ¿no? Y de la filosofía, de cómo hacemos que se constituyan órdenes más justos, ¿no? Y pues sí, lo que está diciendo Kant es que a través de la guerra, a través de guerras sucesivas, va a haber un progreso en crear constituciones más justas, en crear constituciones universales. Y aunque acá no explica bien cómo esto funciona, lo interno, lo vamos a ver la próxima clase. O sea, ¿por qué? Y es que acá en la próxima va a analizar a la Revolución Francesa y por qué esto demuestra que en efecto las guerras van a llevar a constituciones más justas y van a llevar a cuerpos políticos supraestatales. Bien, vamos al octavo principio. Se puede considerar la historia
de la especie humana en su conjunto como la ejecución de un plan oculto de la naturaleza para llevar a cabo una constitución interior y a tal fin exteriormente perfecta, como el único estado en el que puede desarrollar plenamente todas sus disposiciones en la humanidad. Y acá, y acá ahora sí, dice, este principio es un quiliasmo filosófico, la doctrina que llegará al reino de Jesús en la tierra. Entonces, la felicidad, ¿no? Se va a alcanzar terrenalmente cuando lleguemos a esta situación. Para Kant, la felicidad terrenal va a ser una sociedad perfectamente justa, una sociedad con una constitución perfectamente justa y con constituciones nacionales y con esta constitución supranacional perfectamente justa, porque será una sociedad que no, en la que ya no haya guerras y ya todo el mundo sea feliz, donde las leyes evitarán los abusos. Gracias a las leyes, todos seremos iguales a nivel nacional y a nivel supranacional. Y eso es el desarrollo de la razón a nivel de la humanidad, generar esta sociedad perfectamente justa. Si todos somos merecedores de la felicidad, todos seremos felices. Y eso lo logramos generando una constitución perfectamente justa. Y entonces que lleguemos a este punto, depende de si la experiencia puede encontrar el plan secreto de la naturaleza, de si la naturaleza en efecto está planeando que esto suceda y si podemos nosotros observar que suceda. Y dice Kant, es que es difícil saber si va a suceder o no, porque la experiencia humana es breve y el plan secreto de la naturaleza funciona a gran escala. Pero es sumamente importante que resolvamos este problema filosófico de descubrir si hay un plan secreto de la naturaleza. Entonces Kant dice, pues voy a dar, ¿no? O sea, esta es la teoría, ¿no? Tenemos la naturaleza quiere que desarrollemos nuestras disposiciones. Dentro de nuestras disposiciones está la insociable sociabilidad. Esta nos ha llevado a generar constituciones civiles cada vez más justas y nos llevará a una constitución, a un Estado cosmopolita. Y tenemos algunos indicios de que lo que estoy diciendo yo es verdad, dice Kant. Por ejemplo, que cada vez se transgreden menos los derechos civiles porque los derechos civiles son buenos para la actividad económica. Los príncipes, reyes, emperadores, observan que respetar los derechos civiles, ¿no? Juicio justo, libertad de expresión, libertad de creencia, etcétera, igualdad ante la ley. Hacer esto ayuda a la actividad económica y entonces hacen al reino más rico. Entonces los reyes se van dando cuenta de esto y deciden cada vez más respetar los derechos civiles. ¿No? Entre estos, por ejemplo, otro punto que pone Kant es que entre estos derechos civiles está la libertad religiosa. Cada vez hay más libertad religiosa. Y la libertad religiosa es bueno para la ilustración porque nos permite tener un diálogo entre religiones, entre distintas doctrinas religiosas y llegar a un mejor conocimiento. La libertad de creencia nos va a llevar a esta constitución perfectamente justa. Otro indicio de que vamos en esta dirección es que los soberanos saben que les conviene que el pueblo se eduque. Y entonces los soberanos cada vez más invierten en educar al pueblo, en hacer escuelas,
en apoyar las escuelas que existen. Y finalmente, que la deuda pública y la interdependencia económica hacen que la guerra sea cada vez menos conveniente. Es decir, el libre mercado que lleva a que los países dependan económicamente entre ellos, crea un incentivo en contra de la guerra. ¿Por qué? Porque si tienes intercambio económico y entonces dependes económicamente de tu vecino, no vas a querer invadirlo, porque entonces en esa guerra, toda la actividad económica que dependía del intercambio con el vecino se va a detener. Y entonces va a haber un deterioro económico. Entonces, lo que está detrás de esto es que económicamente es conveniente, ¿no? Los soberanos se van a dar cuenta que que el interés económico tiene la dirección de adoptar constituciones civiles perfectamente justas. Que si van a someter a un Estado mediante una guerra, les conviene que ese Estado tenga una constitución civil con estos principios ilustrados, con estas libertades civiles. ¿Por qué? Porque así pueden tener actividad económica con estos estados y desarrollar su propia actividad económica y volverse más fuertes. A ver, hay preguntas en el chat. Para Kant, la guerra es algo necesario para un fin último o la guerra se puede evitar y aún así llegar. La guerra es una realidad y es parte del plan secreto de la naturaleza. La guerra es la expresión de la insociable sociabilidad entre las naciones. Entonces, sí, es un mal necesario. ¿Por qué? Porque es la manera en la que la guerra es el medio por el cual cambiamos las constituciones nacionales y las relaciones entre los países, ¿no? La guerra acaba con acuerdos de paz y los acuerdos de paz son lo que regula las relaciones entre las naciones. Entonces la guerra es un mal necesario, pero es lo que nos lleva a desarrollar las constituciones. Eh, Me suena esta parte del octavo principio, un dejar hacer, dejar pasar. Sí, es parte de pues es que el SPA, ¿no? Que es francés, digo entre comillas, porque, eh, ¿por qué? Porque los franceses no se les ocurrió de la nada el dejar hacer, dejar pasar, sino que lo descubrieron al leer filosofía china. Entonces, la ilustración es parte de un proceso también en el que los franceses van descubriendo muchos textos chinos y muchos textos árabes. Y entonces descubren en la filosofía china, eh, no, son muy admiradores los franceses de la ilustración del orden político chino. Eh, en ese momento lo consideran como una nación superior, ¿no? Que tenía un desarrollo político superior. No es hasta el siglo XIX y la revolución industrial de principios y la revolución industriosa incluso de principios del siglo XIX, que Europa se empieza a considerar como la nación más desarrollada. ¿Y por qué? Porque tiene este desarrollo económico de esta revolución. Bien, sí, dime, Enrique. Profesor, ¿me podría dar el dato de dejar pasar chino? Sí, ahorita no lo tengo a la mano, pero te lo escribo en Ok, el Facebook, ¿va? En el grupo. perfecto. Muchas gracias. Bien, y entonces vamos a el noveno y el último principio. ¿De qué sirve pensar que la historia se mueve de manera racional? Entonces, Kant da tres razones
para que debamos de estar de acuerdo con él. Primero, nos permite leer la historia de manera sistemática. Es un pensamiento sistemático sobre la historia. La, el orden, ¿no? El plan secreto de la naturaleza ordena la historia de manera racional. Entonces, el primer argumento de Kant es que es epistemológicamente valioso. Así le damos, como que podemos ordenar todos los eventos, en particular todas las guerras, dentro de esto y entender, entonces, cómo es que esto afecta al todo, cómo es que la parte afecta al todo. Y dices, ok, ¿cómo es que el orden político generado tras cada una de las guerras llevó a la expansión de las libertades civiles? Y entonces, el sentido de la historia es el desarrollo de las libertades civiles, la mejora continua de las constituciones. Entonces, esta es la primera razón por la que tenemos que seguir esta postura. El segundo argumento es que los historiadores del futuro nos juzgarán con base en lo que hemos hecho a favor o en contra de un punto de vista cosmopolita. Es decir, en el futuro nos juzgarán moralmente. El futuro nos va a juzgar. Y entonces, el punto desde el cual nos va a juzgar es si lo que hicimos, lo que dijimos, lo que pensamos, favorecería ese fin de la historia. La unión entre naciones, la visión cosmopolita de la historia. Entonces, aquí se está oponiendo a la visión de Herder, que es una visión relativista, de que cada periodo y cada civilización de la historia tiene sus propios principios morales. Kant dice, no, la razón y la moralidad es universal, existe un principio universal. Y bajo ese principio podemos juzgar al pasado y juzgar al presente. Sí, no como Voltaire, que decía, vamos a juzgar todo desde la postura francesa del siglo XVIII. No, no, es una postura racional, no porque sea mi cultura, sino porque la razón nos lleva a eso. Y esta es una razón universal. Y no lo vamos a hacer de acuerdo con como lo hacían los medievales, decir, no, bueno, pues los buenos son los católicos y los malos son los que no son católicos. No. Entonces, es una postura de una moral que juzga a las demás, no es antirrelativista, pero su postura es universalista, de una racionalidad universalista. Y entonces canta y dice, pues sí, yo también debo ser juzgado por la historia. Abre la puerta a ser juzgado por la historia, que también es un problema de filosofía de la historia. Podemos juzgar a los seres humanos de la historia anterior y cómo los vamos a juzgar. Kant dice, sí, a mí júzguenme a través de una moral universal. Y pues juzgaremos a Kant a través de una moral universal. Y el tercer punto es que gracias a entender a que la historia se mueve de manera racional, esta postura nos puede ayudar a convencer a los gobiernos que busquen el cosmopolitanismo, porque este es el único medio que les va a garantizar un recuerdo glorioso en la posteridad. Es decir, tiene razón Rousseau. Los príncipes son vanidosos, pero podemos usar esa vanidad para lograr lo que quería el abad de Saint-Pierre. Es decir, la vanidad, el ego de los príncipes no va en contra, sino a favor del Estado cosmopolita. Y esta explicación que está dando Kant, dice Kant, nos puede ayudar a eso. Puede decirle a los reyes, mira, si quieres que tu recuerdo en la historia sea grande, tienes que ser un buen rey, un rey que se mueva hacia el cosmopolitanismo, que se una a la Confederación de Naciones.
Bien. Rodrigo dice, se juzga todo a partir de un bien universal, el cual es el fin último y es lo que mueve a las acciones para alcanzar este fin. Sí, y el bien universal es el imperativo categórico, ¿no? El desarrollo de la razón, la moralidad racional de la humanidad, ¿no? De acuerdo con Kant, esa es la postura de Kant, ¿no? Y entonces acá creo que, entonces quiero regresar a la pregunta que se había hecho anteriormente. Es la intención de un organismo internacional como la ONU, ¿no? Entonces, es lo que está buscando Kant con esto, ¿es algo como la ONU? Pues sí, más o menos, ¿no? Esta confederación entre naciones. Kant dice, no, los estados se van a unir a la ONU, y algo que sí tiene la ONU es que tiene los derechos humanos, es decir, derechos universales. Y eso es una especie de constitución universal. Ahora, Kant pensaba que este poder tal vez iba a tener un poder coercitivo, y la ONU no tiene poder coercitivo. Pero hay otros mecanismos de poder más modernos que tal vez no veían en el siglo XVIII, mediante los cuales implementar ¿no? esta organización de naciones, ¿no? Y vemos cómo es que pues, los estados se están moviendo hacia esta visión universalista, ¿no? Reconociendo los derechos humanos como derechos de también sus sociedades. Podríamos ver a los objetivos de desarrollo sostenible como ¿no? Un intento de hacer esto y decir, bueno, pues mira, vamos a juzgar a cada país de acuerdo con estos objetivos universales. Y entonces vamos a, no usando poder coercitivo, pero sí usando poder económico. Y la ayuda universal, digo, la ayuda internacional económica se alinea a el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, se parece a lo que estaba diciendo Kant, valores universales, leyes universales, derechos universales, pero el medio no es el poder coercitivo, sino se están utilizando medios diferentes, ¿no? Entonces, tal vez Kant sí estaría contento, ya, eso no lo podremos saber, con la ONU, y si tal vez Kant diría, sí, la ONU es el fedus anfitrión. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Enrique. Gracias, profesor. Sí, un pequeño comentario. La primera parte del noveno, al principio me sonó un poquito similar a algunas cuestiones que habla Marx, porque cuando habla usted de que dicen que la naturaleza en Kant determina secretamente la historia, por así decirlo, a mí me suena un poquito a cuando Marx habla que la economía en última instancia determina, ¿no?, la superestructura. Y ya como último comentario, eh, mm, hay un texto nuevo del filósofo Slavoj Žižek, que dice que, bueno, no sé si sea cierto, él dice que este siglo ha sido el siglo kantiano y espera que en un futuro sea el siglo hegeliano. Respecto a que hemos visto ciertas similitudes, como lo de la ONU y varias cosas, ¿no? De acuerdo a la forma de pensar de Kant. Y muchas gracias, profesor. Sí, digo, será interesante una vez que veamos a Hegel, ver, para regresar a esta frase de Zizek, para ver, ¿no? ¿Qué significa? Porque, pues sí, ahorita, antes de ver a Hegel, no sabemos. Pero sí, también, ¿no? Lo que está diciendo Kant es un filósofo de la historia sistemático y es lo que dicen todos los filósofos de la historia sistemática. Lo que sirve, lo que yo estoy proponiendo, es que podemos analizar sistemáticamente la historia. El sistema que está proponiendo Kant es el desarrollo de la Constitución, el Fedus Amfictionum, el desarrollo del plan secreto de la naturaleza. Hegel y Marx también son filósofos de la historia sistemáticos y ellos tendrán cada una, dirán, pues sí, pero no vamos a interpretar a la historia desde el plan secreto de la naturaleza, lo vamos a hacer desde el espíritu universal, que es el de Hegel, o desde el desarrollo de las fuerzas productivas, que es el de Marx, ¿no?
el curso va a terminar con Nietzsche y con Benjamin, que no son sistemáticos, son filósofos de la historia críticos y van a poner en cuestión todo esto que vayamos a ver con los sistemas.